TikTok se ha vuelto una de las plataformas más reconocidas y famosas a nivel mundial porque como los videos son cortos y usted puede pasar de un video a otro en fracciones de segundos, entonces las personas, asimismo, como vivimos la vida muy rápida, queremos que todo sea flash y eso nos ha facilitado a varias personas entrar a TikTok y ver variedades de videos. Algunos videos buenos, otros videos malos, muchas malas palabras, muchas cosas indecentes, algunos consejos realmente productivos, pero entre todo esto encontramos videos que trabajan directamente para el maligno. Estoy haciendo este llamado porque en Facebook muchas veces las personas no están pendientes a los videos, en Instagram a lo mejor muchas personas no están pendientes a los videos, pero TikTok es específicamente para ver videos, de los cuales tú pasas de uno al otro y escuchas todo lo que presentan, y esa es mi preocupación. Recordemos lo que dice en la Biblia en Apocalipsis capítulo 18 versículo 23: luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en TikTok hay muchísimos videos cortos de cómo hacer brujería para ciertas cosas pócimas, y de igual manera te dicen detalladamente cómo tú puedes realizar amarres. Muy peligroso todo esto. Pero tomé este capítulo porque dice en toda la tierra, o sea, en todo idioma, tú puedes decir lo que tú quieras. Recordemos que la aplicación viene de China y entonces las personas en cualquier idioma, así como pueden encontrar palabras de alientos, pueden encontrar también palabras de perdición. Y yo vi dándome cuenta de la cantidad de videos que existen en estos momentos para que las personas inicien en la hechicería o hagan enviaciones o hagan también de estos que le dicen trabajos a estas formas de prepararse para hacerle daño a una persona. Les voy a advertir lo siguiente: muchos por curiosidad ven que dicen, yo te voy a dar, por ejemplo, la fórmula de resolver cualquier cosa, y el ser humano obviamente que no sabe de qué trata todo esto, entonces decide entrar. Por ejemplo, ritual para deshacerse de brujería. Esto es otra brujería. Aquí esta persona simplemente está dando indicaciones para que usted también se involucre con demonios más fuertes, porque el diablo no saca el diablo, y cualquier cosa que a ti te vayan, cualquier ritual que a ti te vayan a enseñar, lo van a hacer específicamente para que te amarres con más demonios. Estos hechizos que ellos te van a poner aquí y estos rituales que muchas personas van a creer que consiguieron lo que estaban buscando a través de estos hechizos, se van a perjudicar y a contaminar mucho más. ¿Cuál es la consecuencia que no te van a decir? Si tú haces, por ejemplo, amarre de brujería para sexo, en este caso, supuestamente para retener pareja, te durará un tiempo si la persona no está en gracia de Dios, porque eso no le cae a todo el mundo. Pero la mayoría, bueno, lamentablemente está en pecado mortal. Le cae este hechizo. Esa persona dura contigo algún tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, y tienes que renovar el hechizo, porque si no lo haces, la persona se va a ir y te va a odiar. En este caso vemos que tú no puedes amarrar a alguien simplemente por tu avaricia, cuando es por dinero, estar con una persona por dinero, por tu lujuria, cuando se trata de amarrar a una persona para el sexo, o retenerlo simplemente por dependencia emocional, es decir, que yo pienso que no puedo vivir sin esa persona. Todos estos pensamientos son pensamientos malditos para que la persona vaya a involucrarse en todo. En Isaías capítulo 8 versículo 19 dice: y cuando te digan consulta a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y el testimonio
Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Nos sigue insistiendo el Señor que no consultemos a los medios. También en TikTok, obviamente que cuando tú le das para abajo te pueden aparecer todo esto de los signos zodiacales. Nosotros no tenemos signos zodiacales, nosotros simple y llanamente creemos en Jesucristo. Yo soy signo de que Cristo está vivo, que vive en mí, y yo no necesito involucrarme en estas prácticas orientales. Algunos de ustedes me dirán, ya es muy tarde para aconsejar a las personas. Mentira del diablo, nunca es tarde, porque bastante gente que me ha escrito a mí para agradecerme de cosas que ellos no sabían y yo les dije el peligro que tiene. Comparte este video y haga usted lo mismo. De que piensan que todos estos videos no le van a hacer ningún efecto porque usted simplemente los está viendo por curiosidad. El diablo no pregunta para entrar a su vida. El Espíritu Santo es el que te pide permiso para entrar en tu corazón y debes hacer un esfuerzo de humildad para que el Señor entre en tu vida. Sin embargo, el diablo te pone en un video de hechizo, te pone en un video para invocar demonios y quedas contaminado si no tienes la protección divina. Entonces, en TikTok, tú le das para abajo, de una vez te dice hechizo para tal cosa en fracciones de segundo y ya la persona quiere saber de qué se trata, ahí se queda. Entonces hace esto, hasta repite en el video hasta quedar contaminado. Cuando son hechizos que aparecen cortos, porque eso es lo peor, que es que de estas invocaciones se puedan hacer en fracciones de segundo, a veces para conseguir dinero, a veces para supuestamente que te vaya bien en la vida, a veces para una enfermedad. Todo esto te va a atar más al maligno. La forma de liberarse es buscando de la presencia del Señor. La forma de liberarse es renunciar a todo esto, pedirle perdón al Señor, porque usted está faltando contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, e involucrándose con el maligno. Y no simplemente brujería de esa de santería, de esa, por ejemplo, que utilizan los africanos o en Latinoamérica. Eso de la nueva era también es brujería disfrazada con orientalismo, que tiene que ver, por ejemplo, con el tai chi, que tiene que ver con el feng shui, que tiene que ver con el yoga. Todo esto en TikTok también te lo pueden recomendar y tú estás pensando que estás haciendo algo por tu comodidad, por tu bienestar, y al final te vas a dar cuenta de dos cosas. Primero, la gente se hace dependiente de esto, y segundo, se aleja de Jesucristo porque pierde el norte. Porque al fin y al cabo, tú mismo te vas a dar cuenta que esto no va a llenar el vacío que tienes en tu corazón, no te va a resolver los problemas, y mientras pasa el tiempo, peor vas a quedar, porque la mayoría de las personas que practican tanto nueva era como hechicería termina en el psiquiatra, porque la depresión solo la sana Cristo. Entonces, desde que usted, no es que no entre a TikTok, puede entrar a TikTok. El problema es que desde que usted ve que le dicen palabra hechizo, le dicen palabra trabajo, le dicen cualquiera de estas cosas, que usted se está dando cuenta de que le dicen ritual, por ejemplo, le dicen hechizo, entonces usted lo quita o limpia también, y que estas son las palabras que utilizan, que no te limpian, te ensucian más. Desde que usted vea que le están dando algún tipo de sugerencias, no lo vea, porque eso va a ser para atarlo a usted y después se pregunta, que yo iba a la iglesia y que ya no voy. Desde que hay videos de esto que tienen millones de vistas, y por eso es que yo le estoy haciendo la salvedad, porque tienen cientos de miles de vistas estos videos, y las personas piensan que están haciendo algo para su bienestar, y lo único que están haciendo es perjudicando su alma. Y por eso se los estoy advirtiendo. Primero, usted se está afectando de una manera que después no podrá salir, porque Dios es el único que lo va a liberar, porque el diablo no va a llegar el día que el diablo le va a decir, bueno, pues te voy a dejar ir. No, nosotros tenemos que luchar contra esos, y nosotros también debemos orar por aquellos que ya están en esto, que ya se involucraron en esto y que no saben cómo salir, y que no saben por qué vienen los dolores de cabeza, que no saben por qué están en ruina económica, que no saben por qué están en depresión, que no saben por qué se destruye la familia, y son
por estos hechizos que lo van llevando poco a poco a involucrarse más en esto y que nunca van a ser la solución. Y nosotros somos los que estamos llamados a pedirle al Señor que nos ayude a salir de todo esto. Los que utilizan redes sociales, si usted no las hace o publica cualquier cosa, empiecen a publicar oraciones de liberación, empiecen a publicar también pequeños capítulos de la Biblia. O sea, nosotros somos los que tenemos que ayudar a que se limpie la asquerosidad del internet, porque todo no es malo, pero yo veo que lo malo está arropando más que lo bueno, porque desde que entro a TikTok son malas palabras, personas desnudas, personas maldiciendo, las maldiciones caen y nosotros tenemos que hacerle frente a esto. Y somos las personas que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia para soportar todo esto, porque ahora mismo el que no se mete en esa ola de la degradación, el que no se mete en esa ola de la hipersexualización, el que no anda enseñando el cuerpo o diciendo malas palabras, no llama la atención. Ahora bien, es mejor estar en paz y no tener dinero, porque ya yo me he enterado de que hay personas que ganan muchísimo dinero en TikTok haciendo videos de segundos, porque en YouTube, por ejemplo, tienen que ponerle muchos anuncios para poder ganar algo. En Facebook y en Instagram también es difícil, pero en TikTok simplemente una mujer sale en ropa interior meneando el trasero y ya por eso va a ganar muchísimo dinero, y por eso es que lo hace. Y otros también lo hacen por la misma fama, que si un brujo de eso o una persona curiosa, no necesariamente bruja, hace unos hechizos de estos en TikTok y ve que se le hace viral, va a continuar buscando lo mismo. Y por eso yo les estoy advirtiendo, tenemos que luchar contra esto, tenemos que pedir al Espíritu Santo que rompa toda maldición de nuestros familiares que ya se han involucrado en esto, y tenemos que hacerle frente nosotros, invocando la sangre de Cristo, invocando el santísimo nombre de la Virgen María y pidiéndole al Señor que rompa todas esas ataduras que las personas le van cegando el alma, porque mientras más se involucran en esa oscuridad, mucho más difícil se le hace salir, y en el momento en que tú le llamas la atención te van a ver como loco, fanático, escrupuloso, religioso, todo lo que quieran, pero al fin y al cabo yo se los digo porque yo he visto cómo personas se han destruido la vida y ellos mismos no saben que es por haberse involucrado en todo esto, y otros que están en su proceso de liberación y se les hace súper difícil simplemente porque hicieron un hechizo de pocas palabras y después entonces no saben porque siempre están enfermos. Es que yo supe de una persona cercana a mí que tenía una vecina que se daba unos baños de brujería que no voy a decir con qué, porque también algunos de ustedes no se llevan de uno y lo hacen como quieran, pero era con cosas naturales, invocaban algunas palabras que ella ni siquiera sabía lo que significaban, pero les daba dinero. ¿Qué sucede? Que los hijos de esa persona siempre estaban enfermos, y por más que lo llevaba al médico, el mismo dinero que ella conseguía a través de los baños que se daba, hay países que le dicen limpias, entonces con una agüita también que le dicen, entonces ese dinero se le iba en la enfermedad de sus hijos. ¿Qué sucede? Los niños sufriendo porque la madre está entregándosela a los demonios, y la madre continuaba haciendo lo mismo porque entendía que le daba dinero. ¿Y cómo uno se le acerca a una persona así a explicarle que la razón por la que sus hijos no se sanan es por hacer esos hechizos? Imagínense ustedes en las redes sociales cuántas personas están involucradas en esto. Yo supe de una persona que dio un testimonio en YouTube, que fue donde un brujo porque lo encontró por YouTube, y este brujo entonces lo engañó, lo hizo vender su casa, lo hizo vender su vehículo, le quitó el dinero y lo amenazó que si no le daba todo lo que tenía lo iba a matar mandándole al diablo. Y por eso yo les estoy diciendo que hay que evitarlo y que es algo real, y que aunque usted entienda que esto es inocuo, es decir, que no le va a traer ningún tipo de consecuencia, ya yo se los he aclarado y espero que tomen conciencia, eviten todo esto, no les den a seguir, digan a las demás personas, y lo más importante,